Las metrópolis se han convertido en el centro o en el foco del contagio del COVID-19 y por lo tanto en el foco de atención de las políticas públicas durante la pandemia. Es por eso que también se han trastocado las prácticas y las formas de habitar nuestras ciudades. En este sentido queremos hacer una reflexión entre colegas y amigues para pensar juntos qué es lo que está sucediendo en estos tiempos de pandemia con las ciudades, especialmente con las grandes urbes. Parecemos hacer algunas reflexiones teórico-metodológicas acerca del modo en que nosotros abordamos estos temas y asimismo queremos hacer una especie de abordaje caleidoscópico, si ustedes quieren, sobre las diferentes dimensiones de lo urbano y qué está sucediendo con, por ejemplo, habitar el espacio privado y el espacio público, moverse en la ciudad, habitar espacios muy desiguales como un country o una villa. Y en este sentido lo queremos invitar para que compartan con nosotros esta mesa redonda virtual en tiempos de pandemia y pensar juntos qué está sucediendo con las metrópolis. Las diversas interrelaciones que pueden existir entre pandemia y vida urbana, sabemos, por ejemplo, que los contagios y los números de muertes son mucho más elevados en los grandes centros urbanos que en otras formas del habitar de los seres humanos. Me interesa en esta mesa charlar específicamente sobre la relación entre pandemia, distancia social y convivencia. Una de las cosas que nos mostró la pandemia es básicamente el hecho de que nuestras ciudades, los distintos sectores que componen nuestra ciudad y los distintos grupos humanos que habitan en una ciudad están profundamente interconectados. Eso ayuda a explicar la velocidad en la reproducción y en la ampliación del número de contagios. Y a la vez, y en cierta medida de manera paradojal, la pandemia, o los intentos de controlar la pandemia, nos exigen el distanciamiento, el aislamiento social, las medidas de protección, el cuidado, cambiar nuestros hábitos a la hora de circular por el espacio, a la hora de ir a un comercio, a la hora de viajar en el transporte público. Me interesa en ese sentido pensar qué tipo de efectos pueden llegar a tener estas medidas de distanciamiento y aislamiento social en los modos en que cohabitamos, en los modos en que coexistimos y nos vinculamos en el espacio de nuestra ciudad. Hola a todas, todos, todes. Quería compartir algunas reflexiones en torno a COVID-19 y desigualdad. Cuando empezó a circular el COVID-19 se resaltó mucho el carácter democrático del virus, ¿no? Y sin embargo, cuando llegó a América Latina empezamos a ver que tenía una incidencia distinta según el lugar de residencia. Por ejemplo, en Argentina, en Ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción más afectada de Argentina, al 3 de junio las villas de asentamientos concentraban el 40% de los casos positivos registrados a escala ciudad de COVID-19. Y a su vez la tasa R0, si bien en los últimos días ha empezado a estabilizarse a nivel global, en lo que va de la pandemia llegó a duplicar en villas de asentamientos el número registrado a escala ciudad. Entonces esto nos habla de desigualdad y creo que es posible pensarla desde el habitar cotidiano en términos de movimiento o de la ausencia de movimiento. Concretamente, sabemos muy poco de este virus. Una de las pocas certezas que tenemos es que tiene una capacidad de circulación muy alta. Entonces, la principal forma que tenemos de protegernos es dejar de movernos nosotros, ¿no? Quedarnos en casa. El problema es que los hogares que viven en condiciones habitacionales, ambientales y sanitarias deficitarias están en desventaja tanto para moverse como para dejar de moverse. Por un lado, es más difícil sostener el aislamiento preventivo en condiciones de hacinamiento, ¿no? En un contexto en que la casa se volvió el lugar en donde se desarrollan todas las actividades diarias de personas con que conviven, tienen necesidades diferentes. Y esto se complejiza con la falta del acceso a servicios que ahora se volvieron más básicos que nunca, como la electricidad, el gas, la recolección de residuos, y se vuelve dramático cuando falta el agua, ¿no? Como ocurrió y sigue ocurriendo en las villas asentamientos de la ciudad. Y por el otro lado estamos también en un contexto de crisis económica, y el quedarse en casa para estos hogares que necesitan movilizarse hacia otros puntos de la ciudad para trabajar y que viven a diario,
el quedarse en casa implica dejar de percibir ingresos. Entonces, uno de los temas críticos hoy en villas asentamientos es el acceso al alimento. Y para acceder al alimento hay que moverse, ¿no? Hay que caminar hasta los comedores, caminar hasta escuelas a retirar viandas, hay que caminar para buscar el agua, en un contexto en donde la configuración del espacio muchas veces no permite mantener la distancia. Es decir, hay una paradoja que es dramática, que es que para vivir hay que asumir el riesgo de contagiarse de una enfermedad que podría terminar con la vida. Entonces, frente a esto, algunos interrogantes que quería compartir giran en torno a si esta pandemia desnuda desigualdades preexistentes o si las está reforzando. Bueno, me pregunto cuáles son las prácticas, ¿no? Las representaciones y las experiencias del urbano que surgen en estos contextos. ¿Qué papel están jugando las intervenciones estatales? Y qué nos informan las políticas públicas, ¿no? ¿Qué nos dicen en particular acerca de las relaciones entre las organizaciones estatales y las territoriales? Me gustaría acercar algunas reflexiones a partir de los resultados de una encuesta online que realizamos entre la tercera y cuarta semana de aislamiento obligatorio con el Grupo de Estudios Culturales y Urbanos del Instituto Gino Germani sobre los usos y valoraciones de los espacios públicos y privados en la región metropolitana de Buenos Aires. Nos interesa tener en cuenta la dimensión espacial, es decir, de qué manera la pandemia modificó el modo en que interactuamos con otros y la forma en la que nos relacionamos con nuestro espacio doméstico y con la ciudad en la que vivimos. Bueno, a medida que fueron pasando las semanas de confinamiento, observamos que el paisaje urbano se transformó, que las calles de la ciudad comenzaron a vaciarse en tanto lugares de encuentro y sociabilidad, que la ciudad quedó vacía y vaciada de prácticas urbanas y pudimos ver que el espacio público se restringió a ser un espacio de tránsito y circulación en el que no se debe permanecer. La calle, que la entendemos como un espacio vivido, como un espacio practicado y conflictivo, quedó reducida a su función básica de pasaje para llegar a otro lugar. Así vimos que la vida social, en tanto experiencia urbana, se detuvo y quedó suspendida. De hecho, los resultados de nuestra encuesta muestran que la sociabilidad en el espacio público, aquello que transcurría fuera de nuestras casas antes de la pandemia, es uno de los aspectos que más se extrañan. Ahora bien, en los barrios de sectores populares y en las villas miseria es casi imposible pensar que este tipo de medidas de aislamiento impacte en el vaciamiento del espacio público. Esto lo digo porque en estos lugares el espacio público es extensión del espacio doméstico y se experimenta como parte de la construcción personal, familiar y comunitaria de los barrios. Bueno, otro dato interesante que me gustaría resaltar es en torno a los miedos e inseguridades en los espacios públicos y privados. Vimos que 8 de cada 10 encuestadas y encuestados se siente seguro en su hogar, mientras que al caminar por las calles de su barrio en este contexto de pandemia se siente nervioso y con temor. Y al mismo tiempo, si este dato lo articulamos con la variable de género, vemos que las mujeres encuestadas sienten más miedo y nerviosismo que los varones al caminar por la calle. Y en cuanto a la variable lugar de residencia, los sentimientos negativos se encuentran más presentes en el corredor que incluye las comunas del norte de la ciudad de Buenos Aires y de los partidos del norte del Gran Buenos Aires, y la tendencia contraria se encuentra hacia el corredor sur. Todavía tenemos que seguir analizando los datos para entender un poco más y las razones de estas diferencias en torno a los sentires ancladas en el territorio. Ante lo que algunos llaman la desaparición del espacio público como consecuencia de estas medidas de aislamiento y el espacio público entendido como lugar de encuentro, como dije antes, surgen nuevas estrategias para recrearlo, ¿no?, dentro de la vivienda. Y lo que vimos es que 9 de cada 10 encuestados y encuestadas comenzaron a realizar videollamadas con familiares y amigos, es decir, mediados por dispositivos electrónicos para achicar las distancias afectivas que no pueden ser recreadas en el espacio público. También este espacio público perdido comenzó a ser recreado en los espacios exteriores de las viviendas, como los balcones y las terrazas, espacios que comienzan a cobrar nuevos sentidos, significados, se comienzan a reapropiarse. Y este confinamiento hizo posible también el descubrimiento de estos espacios, muchas veces olvidados, y se convirtieron en espacios intersticiales entre el espacio público y el espacio doméstico, ¿no?, un escenario de contacto con el afuera y de relación con los otros.
Bueno, por último quisiera mencionar que esta situación excepcional que estamos atravesando hace explícita la interrelación entre el espacio público y el espacio privado y refuerza una vez más la idea de considerarlos como espacios con límites difusos. Y para finalizar, quiero mencionar que los resultados del estudio nos muestran también que las transformaciones en los modos de habitar los espacios públicos y privados a partir de esta pandemia profundizan las desigualdades preexistentes, es decir, este aislamiento social se experimenta de manera muy distinta según el género, la composición del hogar, las condiciones habitacionales, el lugar de residencia y las condiciones urbanas. Bueno, los esperamos el próximo jueves 11 de junio en la mesa virtual Habitar la Pandemia para seguir debatiendo sobre estos temas. Hola, soy Ricardo Green y junto a Lucía Abrantes estamos trabajando hace unos años el tema de las ciudades no metropolitanas. Los estudios del territorio usualmente se enfocan en las grandes metrópolis, en lo urbano y por otra parte en lo rural. Y en eso queda invisibilizado el rol, el lugar, la posición, las características propias de las ciudades no metropolitanas. Y nos parece un lugar especialmente importante hoy día con el coronavirus, porque la pandemia lo que ha hecho es activar o reactivar un discurso antiurbano de las clases metropolitanas, clases medias metropolitanas, ligado un poco a la naturaleza, al confort, a espacios inmunológicos, a espacios más puros, lejos de la densidad, de la contaminación de la gran ciudad o de la metrópolis. Hay que pensar que hoy día, tanto en Argentina como en Chile, el 80% de los contagios están ocurriendo en grandes ciudades, en centros metropolitanos, y por lo mismo la idea de arrancarse de ella ha sido tanto apuntalada por los medios, por los discursos ciudadanos, como por también las prácticas inmobiliarias que hoy día están promocionándolas como estos paraísos a los cuales podemos ir a refugiarnos. Nosotros nos estamos preguntando en ese escenario qué pasaría con estos lugares si efectivamente esa huida se concretara, y hemos esbozado algunas posibles respuestas. Bueno, en primer lugar es importante decir que nadie podría estar en desacuerdo con la necesidad de un proceso de descentralización demográfica, al menos para los casos latinoamericanos, que puedan equilibrar las desigualdades que se observan en las jerarquías urbanas nacionales. Sin embargo, lo que observamos antes de la pandemia y en este contexto pandémico aún más, es que estos procesos de descentralización demográfica y de movilidad no pueden llevarse a cabo o implementarse sin estar acompañados por otro tipo de procesos de descentralización política, cultural, económica y social, ni tampoco sin desarrollar planes estratégicos de crecimiento y urbanización que puedan acompañar los procesos locales en estas sociedades de acogidas que parecen presentarse como paraísos frente a las lógicas infernales que gobiernan las metrópolis. En segundo lugar, nos parece importante resaltar los desfasajes que existen entre lo que se fantasea o lo que se imagina desde las metrópolis en relación a estos escenarios periféricos, esta idea de que existen ciertos patrimonios culturales y naturales anclados a estas geografías que los metropolitanos de sectores medios salen a buscar, y estos desfasajes entre lo que se imagina y lo que efectivamente encuentran una vez que se movilizan, producen una serie de tensiones en las sociedades de llegada, tensiones económicas, sociales, políticas, culturales, que no se pueden dejar de atender ni pasar por alto. Y en tercer lugar, es importante pensar en un contexto de crisis sanitaria como el que estamos atravesando, es si efectivamente estos lugares paradisíacos tienen la capacidad de lidiar con los problemas sanitarios que estamos atravesando, si efectivamente tienen la capacidad hospitalaria, los profesionales, o la capacidad de ejercer el control social necesario para garantizar una cuarentena, en fin, una serie de preguntas que se abren ante la posibilidad de que esta fantasía de huir de la gran ciudad se concrete. Les dejamos invitados a la charla del 11 de junio a conversar con nosotros este y otros temas. Gracias. Gracias.